amigos de Perú 21? Yo soy Patricia Quispe y esto es Tribuna Electoral, un espacio para los candidatos al Congreso de la República a efectos de que ellos puedan dar a conocer a la ciudadanía sus propuestas y planteamientos con miras a las elecciones del domingo 11 de abril. Hoy nos acompaña Catherine Ampuero. No es un rostro desconocido. Ella fue procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht y ahora postula al Congreso con el número 3 de Alianza para el Progreso. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo estás, Patricia? Muchas gracias por esta oportunidad. Sobre todo es un espacio para que los ciudadanos conozcan sus candidatos, conozcan su trayectoria y sus propuestas y puedan tener este 11 de abril un voto responsable e informado. Usted ha sido procuradora pública para el caso Odebrecht y desde ahí, asumo, usted pudo ver algunas de las dificultades o de tropiezos que padecían los procuradores para poder llevar a cabo su labor. Una de sus propuestas, tengo entendido, es precisamente darle autonomía a la Procuraduría General del Estado. ¿De qué manera y por qué? Bien, si bien es cierto, la Ley de Defensa Jurídica del Estado señala la autonomía e independencia de este organismo, sin embargo, en los hechos vemos que está muy vinculada al poder político. ¿Por qué? Porque al Procurador General del Estado lo nombra el presidente de la República de turno. El actual Procurador General, Daniel Soria, ha sido nombrado por el expresidente Vizcarra, Martín Vizcarra, y quien lleva ya casi 2 años en el cargo, ya lleva 2 años en el cargo y hasta la fecha no ha presentado ni una sola denuncia penal contra un alto funcionario del Estado, pese a los graves hechos de corrupción que se han suscitado, por ejemplo, durante esta pandemia, en el tema de las pruebas rápidas, en el tema de las tablets, en el tema ahora de las vacunas, donde vemos pues a un procurador general que no defiende los intereses del Estado, sino más bien estaría defendiendo los intereses del gobierno de Vizcarra y de quienes lo han acompañado en su gobierno y a quienes los tiene blindado hasta la fecha. Entonces, para una verdadera autonomía e independencia de la Procuraduría General del Estado que realmente asegure la defensa de los intereses de todos los ciudadanos peruanos y no del gobierno de turno, voy a proponer que su elección sea a través de un concurso público de méritos que esté a cargo de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, recordemos, es un organismo que tiene como dentro de sus facultades el nombramiento de jueces y fiscales a nivel nacional. También al jefe de la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ahora vamos a ampliarle la facultad para que también nombre al Procurador General del Estado. Perdón, tiene dentro de sus facultades nombrar al jefe de la RENIEC y de la OMPE, no del jurado. Ajá, sí. En el marco de esta autonomía de la Procuraduría General, ¿cómo se podría implementar esto? Porque hay además de una Procuraduría General, otras instancias menores. ¿También dependerían de la Junta Nacional de Justicia? Sí, de hecho aquí se trataría de una reforma constitucional porque de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Junta Nacional de Justicia solo tiene facultad para nombrar jueces y fiscales a nivel nacional de todas las instancias, desde los provinciales hasta los supremos. También nombra al jefe de la RENIEC y la OMPE. Entonces se trata de una reforma constitucional para que se faculte a la Junta Nacional de Justicia también nombrar al Procurador General del Estado y a los demás procuradores especializados, ¿no? Como por ejemplo el especializado anticorrupción, el especializado de lavado de activos, de terrorismo, de orden público. Y a los otros procuradores los podría nombrar ya el Procurador General del Estado, que es la máxima autoridad de este organismo, que ya sería nombrado por un concurso público que le daría una real autonomía e independencia y sobre todo evitar casos como me pasaron a mí, que por denunciar a un presidente de la República lo sacan inmediatamente del cargo, ¿no? Entonces, esto ya va a garantizar que si algún procurador tiene que denunciar a un ministro, jefe de Estado, a un miembro de la Corte Suprema, como un fiscal supremo o un juez supremo que también tiene la condición de alto funcionario del Estado, pues definitivamente no va a ser separado o destituido del cargo. Ahora, en el marco del proceso de lucha anticorrupción, también hay otro organismo importante que es la Contraloría General. Y usted en ese campo está proponiendo que las acciones de control concurrente que realiza la Contraloría en contratos que establece el Estado
con organismos internacionales y también con otros estados puedan ser sujeto de revisión por parte del ente de control. ¿Podría explicarnos un poco más sobre su propuesta? Claro. Si bien es cierto, la Contraloría General de la República tiene la facultad para realizar un control previo y un control posterior de todos los contratos que suscribe el Estado peruano, sea con personas naturales o personas jurídicas, existen contratos que están exentos de fiscalización, donde la Contraloría no puede hacer este control previo, un control concurrente o un control posterior. ¿Cuáles son? Estos contratos que suscribe el Estado peruano con otros estados, como por ejemplo el suscrito entre el Estado peruano y el Estado de Inglaterra para el tema de la reconstrucción del norte, o aquellos contratos que suscribe el Estado peruano con organismos internacionales, como por ejemplo la OIM, ¿no? Que se había contratado para que lleven a cabo dentro de tantos proyectos el proceso de licitación del Centro de Convenciones de Lima, que se realizó en la época cuando era presidente Ollanta Humala y que sabemos estuvo plagado de una serie de irregularidades, que finalmente le dieron como ganador de este concurso público a la empresa corrupta brasileña OAS. Entonces, estos contratos, como vuelvo a repetir, no pueden ser fiscalizados por la Contraloría. La Contraloría no puede realizar ese control previo y concurrente. Entonces, desde el Congreso de la República, vamos a darle esa herramienta legal que necesita la Contraloría General de la República para que también entre a controlar ese tipo de contratos que son muy importantes por la envergadura económica que tienen estos contratos, ¿no? Son contratos muy onerosos, son contratos muy importantes que se realizan o que suscribe el Estado peruano. Entonces aquí nadie debe tener corona, la ley se tiene que aplicar igual para todos. Si un organismo internacional quiere contratar con el Estado peruano, deberá renunciar previamente a su inmunidad. De lo contrario, no podrá contratar con el Estado peruano. Si quiere contratar con nosotros, deberá someterse a nuestras reglas, someterse a nuestra ley. Ahora, en esta etapa de pandemia, lamentablemente no nos hemos visto exentos del problema de la corrupción. Se han denunciado una serie de irregularidades en el caso, por ejemplo, de la compra de vacunas, y esto todavía deberá ser materia de investigación. Pero en ese campo, ¿podría actuar también el próximo Congreso de la República al cual usted aspira a llegar de la mano de APP? Absolutamente, porque el Congreso de la República también tiene la facultad de formar comisiones investigadoras dentro del Congreso. Esa es una facultad constitucional. Entonces, yo también estoy proponiendo de llegar al Congreso la formación de una comisión investigadora multipartidaria para que se investiguen todos los hechos de corrupción que se han suscitado durante la pandemia, que han sido muchísimos, empezando, por ejemplo, de las compras irregulares y sobrevaloradas de las pruebas rápidas, que se han adquirido en su mayoría a laboratorios chinos que ni siquiera la certificación sanitaria tenían en su propio país y que lamentablemente no están siendo materia de investigación. El tema de la compra de las tablets, más de 520 millones de soles compramos las tablets, que sin embargo parte de ellas llegaron para la clausura del año escolar y no sabemos si ya llegaron en su totalidad. Ahora el tema de las vacunas. También hemos visto muchas compras de elementos de bioseguridad totalmente sobrevalorados, ¿no? En consecuencia, no vemos a ningún alto funcionario del Estado siendo investigado o respondiendo por estos hechos irregulares de corrupción que se han suscitado durante la pandemia. En ese sentido, mi compromiso es la formación de esta comisión investigadora para que estos hechos no queden impunes, porque es un derecho de todo ciudadano conocer la verdad, cómo es que se ha gastado nuestra plata, cómo es que los funcionarios han aprovechado del cargo que ocupaban para obtener grandes beneficios en perjuicio de los intereses de todos los peruanos. ¿Cómo garantizar que la formación de una comisión investigadora finalmente llegará a resultados concretos? Muchos grupos de trabajo en el Parlamento realizan una serie de indagaciones, se demoran meses, presentan sus informes, pero estos no se traducen en sanciones concretas de esas autoridades. Claro, el documento debe llegar a la fiscalía, ¿no? Pero como que a veces en el camino se pierde un poco el tema y no vemos que funcionarios sobre los cuales se ha establecido responsabilidad, al final estos casos lleguen a buen puerto.
Sí, lo que la ciudadanía tiene que tener bien en claro es que del Congreso no depende que una persona vaya a prisión. El Congreso no tiene las facultades para sancionar o condenar a una persona a una pena privativa de la libertad. Esta facultad es única y exclusiva del Poder Judicial y del Ministerio Público el acusar, ¿no? A quienes acusa y cuánto de pena pide por ellos. ¿En qué contribuyen las comisiones investigadoras para poder impulsar que el Ministerio Público haga una buena investigación, pida una sanción para los responsables y el Poder Judicial finalmente sentencia? En estas comisiones investigadoras lo que se busca es recabar los elementos probatorios o las pruebas que acreditan, uno, quiénes son los responsables de estos hechos irregulares y dos, determinar cuáles son las pruebas que vinculan a esas personas con la comisión de delitos. Todo ese material probatorio que se recaba dentro de las comisiones investigadoras se la entrega al Ministerio Público para que ellos hagan su trabajo. Y yo por experiencia les digo que he trabajado también defendiendo los intereses del Estado en la época de Fujimori y Montesinos. Fue muy importante el trabajo que hizo ahí la Comisión Investigadora del Congreso de la República, cuyo material probatorio que fue recabado en esta comisión con declaraciones, con pedir información de diversas instituciones, nosotros los abogados de la Procuraduría utilizamos todo este material probatorio en los juicios orales para obtener sentencias condenatorias y para obtener pagos de reparación civil a favor del Estado peruano. Lo que puede hacer el Congreso de la República es cuando un alto funcionario del Estado ha infringido una norma constitucional, que también se llega a determinar dentro de una comisión investigadora, lo que sí puede hacer el Congreso es inhabilitar a esa persona para que no vuelva a ocupar un cargo dentro de la administración pública. Y el plazo máximo de inhabilitación es de 10 años. Doctora, ese es el resultado del Congreso. Doctora, le agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación de Tribuna Electoral. No sé si usted quiere o desea agregar algo más para sus electores y quienes han tenido la oportunidad hoy de escuchar su propuesta. Yo me dirijo a todo su público y pedirles que por favor este 11 de abril tengan un voto responsable, tengan un voto informado. ¿Queremos cambiar la historia de corrupción de nuestro país? Yo creo que sí. No es posible que tengamos 6 expresidentes investigados, procesados y algunos sentenciados por corrupción. Yo creo que es el momento de decir basta, ya no quiero más corrupción en mi país, pero eso va a partir de nosotros, que este 11 de abril votemos por gente honesta, por gente que no tiene procesos e investigaciones por corrupción, por gente capacitada que tiene experiencia de servicio al ciudadano y que esta experiencia de servicio lo quiere poner a disposición del pueblo en el Congreso de la República. Los invito este 11 de abril a marcar el A y escribir el número 3, porque yo, Catherine Ampuero, en la cancha he demostrado que cuando de la lucha contra la corrupción se trata, no me caso con nadie. Muchas gracias. Doctora Catherine Ampuero, ha sido un gusto tenerla en Tribuna Electoral. Usted postula al Congreso de la República como el número 3 de Alianza para el Progreso y ha concedido la posibilidad de escuchar su propuesta, su plataforma electoral. Ahora queda en manos de los electores decidir en el domingo 11 de abril. Muchísimas gracias por habernos atendido, muchísima suerte en la contienda y a ustedes, amigos de Perú 21, muchas gracias por su preferencia. Será hasta una próxima oportunidad con otro candidato al Parlamento Nacional. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a usted. Buen día. Gracias.